Ahora sí, presentamos a Felipe Ojeda, el subgerente de deportes de la Municipalidad de Miraflores, a quien le damos la bienvenida. Felipe, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Cristian, y un saludo a todos tus televidentes. Correcto. Dispuesto a responder lo que necesiten. Perfecto. No, lo primero era, ¿cómo así se define, digamos, no? O cuáles son las causales para haber terminado con el proyecto de, digamos, la remodelación del Bonilla y ahora estar planteando este nuevo proyecto? Muchas gracias por la pregunta, Cristian, y de hecho aquí tengo un cuadro que es el principal causal de este cambio. Como ustedes pueden ver en este cuadrito, te lo muestro, nosotros tenemos un área roja y un área azul. Este estudio fue realizado entre el 2024 y el 2025. Ya por canales, por la gestión de canales. Exactamente, y lo que nos arrojó es que el terreno sobre el cual se ha desarrollado el complejo deportivo Manuel Bonilla tiene una serie de riachuelos, que es el área azul, que pasan por debajo y lo que han generado es la inestabilidad del subsuelo, que es justamente el área roja. Esto, con el pasar del tiempo, porque no es algo nuevo, tenemos fotos muy antiguas donde se puede ver de hace 50, 60 años atrás que habían estos riachuelos que llegaban hasta la playa Delfines, bueno, en la parte baja. Es toda la Costa Verde, son los famosos chorrillos. Los famosos chorrillos, tal cual. Y además de ello, la zona donde se ejecuta en un primer momento el proyecto Bonilla era la caballeriza del cuartel San Martín. Ok. Completamente rellena de material inestable que fue colocado de forma manual. ¿Puedo verlo, por favor? Entonces, ¿no? Muéstralo acá, porque si yo veo acá, se supone que el mar está en esta parte, ¿verdad? El mar está acá. En la parte de acá. Aquí vas al mar. Aquí está el mar. Y todo esto viene y pasa por el acantilado y va hacia la playa. Ok, pero ¿qué significa entonces? Los que hicieron el proyecto anterior, que además incluía bajar el estadio para evitar justamente la presión, el peso, y la parte donde estaba el, digamos, ¿no? La cancha de vóley, el coliseo, ¿ese está sobre la zona inestable? Completamente, nunca se debió haber hecho. Es más, Cristian, cuando se inaugura el Coliseo Bonilla, el día de su inauguración hace más de 20 años, se tuvo que compensar rajaduras que se presentaron con trabajadores de la zona de Santa Cruz para que no se vieran, porque ese espacio nunca debió haber sido utilizado para colocar una masa tan grande como un complejo deportivo. Aquí, ¿cuál es el Bonilla, perdón? Lo que está exactamente encima. Acá tenemos. O sea, esto azulito es el Bonilla. Sur del Bonilla. Esto es el río que pasa debajo, los riachuelos debajo. Ok. Esta es la masa inestable. Y la parte de arriba es lo que está la masa del Coliseo Bonilla y la masa de la cancha de fútbol. ¿Quién hizo ese estudio que te define finalmente que no se podía? Bueno, este estudio ha sido realizado por ingenieros de la UNI. Ok. Y es más, nosotros... ¿Pero tienes los nombres, tienes el informe? Yo no lo tengo en este momento, pero te lo podemos acercar. Es un informe técnico validado, hecho concienzudamente, y es por eso que esta gestión toma la decisión de no proceder con el proyecto que se tenía previamente, por un motivo además muy importante. Okay. Este proyecto tenía contemplado tener un gimnasio de más de 1000 metros cuadrados, muy pegado a la zona del acantilado. Si tú en este momento pasas por la parte de la ciclovía que está por la zona del acantilado, puedes ver que ya hay hendiduras en el terreno. Pero abajo al final se hizo correctamente el museo, ¿verdad? El LUM. El LUM tiene serios problemas técnicos. Sí, pero ya están corregidos. Justamente, ¿no? Yo pude conversar o leer un tema del arquitecto que lo construyeron y finalmente hicieron las correcciones y el LUM ahora está a salvo. Bueno, se tendría que analizar con mayor rigor. Okay. El tema acá es que incluso el Coliseo en este momento tiene ya una pendiente. Tú ingresas al Coliseo, pones un balón y el balón se te va de lado. Ok, todo el terreno, porque entiendo que son 30.000 metros cuadrados. La gran parte del terreno es inestable. No únicamente por estos riachuelos, sino también, por como te comenté en un inicio, toda esa zona ha sido un gran... La gran parte, ¿tienes un porcentaje o más del 80%? Más del 80%. Y lo que queda de terreno sobre el cual se puede realizar algún tipo de obra, evidentemente con trabajos de ingeniería profunda y desarrollada, es justamente el área perpendicular
a la Avenida del Ejército. Y es donde esta empresa... Pero el área perpendicular a donde está el Ejército es donde está el Coliseo. Muéstrame la imagen. Es una parte. Una parte, si te puedes dar cuenta, el Coliseo está a escasos metros. Ese era el proyecto de lo que vendría a ser la remodelación. Pues ahí lo veo el Coliseo, pero si yo paso por ahí veo que todo el Coliseo, la mayor parte está frente a la Avenida del Ejército. Una parte, como te digo, no toda ni la mayor parte. Pero es justamente donde está el Coliseo actualmente es donde quieren hacer ahora esta zona. No, lo que se va a hacer es derrumbar por completo el Coliseo y hacer esta obra que únicamente son cerca de 10.000 metros cuadrados de los cerca de 40.000 metros cuadrados que se tiene, de manera perpendicular a la zona del Ejército, pero con una gran diferencia, que se va a generar unas estructuras que son unos anclajes de más de 40 metros de profundidad al terreno rocoso, lo que va a permitir estabilidad sobre esta zona. Mira, yo tengo un arquitectos del proyecto Figari, quien diseñó el Arcomar, Jack Cruz, quien diseñó el lugar de la memoria, tienen los estudios de suelos hechos por uno de los profesionales más respetados, el proyecto de estructuras es de Casabón, entonces ahí yo tengo algunos nombres, tú me das unos ingenieros de la UNI, pero digamos, no tenemos un informe real. Tú me dices que lo vas a hacer. Entonces, tenemos a una serie de arquitectos y estructuralistas que te dicen que, sobre todo en lo que se quería hacer sobre el Bonilla, no hay problema, pero tú me dices que tienes un informe de la UNI que te dice que toda esa zona y que eso no se puede hacer, pero sí se puede hacer una zona para 10.000 personas para escuchar música. Cristian, no es una zona para 10.000 personas, para comenzar. Es un espacio que... Y te lo pongo en palabras textuales de nuestro alcalde. Nuestro alcalde tenía dentro de sus propuestas, y eso ha sido público, el construir un gran centro de convenciones. Y luego, con el tiempo y en sus últimas declaraciones, él mismo lo indicó, ya no es viable construir un centro de convenciones ahí, porque el terreno no te da. Y la gran diferencia de lo que se quería hacer y de lo que se propone ahora es que lo que se propone ahora es en realidad construir un espacio multiusos, deportivo y cultural, muy similar a la finalidad que tenía el Coliseo Bonilla en su momento, porque el Coliseo Bonilla servía para eventos deportivos. Sí, pero tiene un aforo de 3.000 personas. Tenía un aforo de 3.000. El actual tiene un aforo de 1.000 personas. Y si se extiende, porque es modular, puede llegar a tener un aforo de 2.000 personas. A ver, yo tengo acá un cuadro que sale del propio informe de la presentación de la empresa FAS, que habla de una simulación espacial con capacidad para hasta 10.000 personas. Hablan de música, hacen un estudio de los conciertos que han habido en Lima, hacen un estudio de los recintos que hay y de justamente el gran negocio que sería tener un recinto para 10.000 personas y justamente competir con los otros que alquilan estos locales. Y a partir de ahí es que te bota el flujo. Bueno, o ese informe ya no es válido. La presentación que nosotros tenemos, que fue expuesta en más de 6 audiencias vecinales, que ha sido la aprobada por Consejo, es la que nos habla de estas nuevas características, porque sin duda esto puede haber sido en una primera etapa, pero con el pasar del tiempo todo ello ha sido observado, mejorado y optimizado. Y es más, actualmente vamos a entrar en una etapa de negociación para ver finalmente lo que se va a desarrollar sobre este espacio, con la finalidad primaria de que sea un espacio para fines deportivos, culturales. Y tienes, así como yo tengo el documento entonces que era el 2024, que incluso la declaración jurada de esta elaboración del proyecto les costó medio millón de soles. Este año, Cristian. ¿Y cuánto les costó esa a la empresa FAST? No tengo ese dato, pero la última presentación de ellos, que fue la expuesta ante Consejo Municipal, es con los datos que yo te digo, que a ver, estamos partiendo de que tú me dices que tienes un informe de la UNI que no hemos visto, que no sabemos quién lo firmó, que no es una empresa, es justamente la universidad, y que con eso se han tumbado el proyecto Bonilla. Es que no es únicamente con eso que se ha tumbado. Pero tiene que haber un tema técnico, perdón, Felipe. Exactamente. Está el tema técnico de ese documento. Algo muy concreto, Cristian. El proyecto Bonilla, planteado por la gestión anterior, en el Coliseo, lo único que planteaba era, te cambio el techo. Correcto. Tú vas... Porque no se podía hacer más porque el tema de que tenían un estudio de suelos, pero lo que no decía era que no se podía hacer lo que estaba planeado. Ustedes dicen, lo que se había planeado no se puede hacer por este nuevo estudio de suelos y nadie ha visto el estudio de suelos porque no iban a hacer mayor cosa que haga el estudio de suelos te lo vamos a facilitar y claro que iban a hacer cosas que generan más peso. Pero si me has dicho que iban a cambiar solamente el techo. Del Coliseo. Ok. Iban a construir un gimnasio de más de 1.000 metros cuadrados a 10 metros del acantilado. Un gimnasio, evidentemente, de material noble, con una carga muy grande. Además, en el Coliseo no iban a cambiar el suelo. Yo, como deportes,
viendo el Coliseo en el estado actual, no me sirve para hacer absolutamente ningún deporte en sus condiciones. Ok. Y no se iba a cambiar. Ahora me da un poco de curiosidad, porque tú Sí. vienes como justamente subgerente de deportes. Exacto. ¿Qué de deportes va a plantear este nuevo proyecto que tampoco conozco? No sé si me lo podrían hacer, Sí, porque por yo estaba supuesto. justamente... Aquí había un tema de 10.000 personas, ¿no? Y ahora me dices que solamente va a haber una zona de auditorio. Exacto, un espacio multiusos deportivo. Entonces ya no va a costar el costo de 140 millones de soles que teníamos justamente acá apuntado. Ese costo es de ingeniería y es para tener el gran cubo, que es este espacio de auditorio, que va a ser un espacio multipropósito. Y para que te hagas una idea, Cristian, y todos tus televidentes, la empresa ganadora, la empresa FAS Engineering brasileña. ¿Ganadora de qué? O sea, la empresa que presentó este proyecto. Ok, y ella ha presentado la iniciativa privada y ustedes no van a hacer una licitación, porque lo que normalmente se hace, ¿ya se hizo? Ha habido un mes de licitación y esta empresa ha quedado. ¿Y quién más se presentó? La única que se presentó fue esta iniciativa. Bueno. Y ha sido una iniciativa pública y abierta para todos. Correcto. Pero algo importante es que esta empresa... Yo no sé si pública y tan abierta, ¿no? Porque los vecinos dicen... completamente pública. Pero nadie más se presentó. Nadie más. Y estuvo más de un mes abierta para que cualquiera se pueda presentar. Esta empresa tiene experiencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Ya. Santiago 2027, los Juegos Olímpicos de Tokio, Juegos Olímpicos pero entonces de Río, el presupuesto... haciendo infraestructura deportiva. El presupuesto de 150 millones se mantiene. Ese es el presupuesto inicial que ha presentado la empresa como la iniciativa. Ya, pero entonces si ya no va a ser 10.000 personas, va a ser 3.000, ¿por cómo no se reduce el costo? Es que aquí viene el tema. Ahora va a haber una etapa de negociación, donde nosotros como municipalidad vamos a ir y le vamos a decir, ese es tu proyecto inicial. Nosotros, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido, a las necesidades de nuestros vecinos, tenemos esta serie de criterios que se deben considerar para llevar adelante el proyecto, dentro de los cuales va a estar priorizar, evidentemente, eventos deportivos, priorizar, evidentemente, mejores accesos y beneficios a los todas las miraflorinos. 280 páginas de este informe presentado por FAS Engineering, todo habla de un negocio respecto de una arena para eventos musicales. No va a ser así. Y te lo estoy confirmando. No, me lo estás contando. Yo estoy viendo un informe y tú no me estás trayendo ningún otro informe que me dices, claro, ya no son 10.000, sino 3.000. Es un negocio. Y ahora, ¿cómo va a ser el retorno? Es decir, ¿a cuánto finalmente va a ser el ingreso? Yo he escuchado muchas veces a Canales cuando lo entrevisté para ser candidato, que me hablaba que el tema del Arcomar era un robo. Pero, sin embargo, veo que el valor por metro cuadrado del retorno para la municipalidad va a ser igual de bajo que el tema del Arcomar. Bueno, es completamente distinto y te explico por qué. El retorno se estima a 20 años, que es la etapa de concesión del espacio, luego va a volver a la municipalidad. No son 30, sino 20. 20 años, esa es la propuesta inicial. Los 2 primeros años va a haber un pago mientras se construye el proyecto, porque toma la etapa de construcción 2 años, de aproximadamente más de $200.000 entre estos 2 años. Y a partir del tercer año, la figura que se está proponiendo es de un porcentaje sobre la facturación, lo cual es completamente distinto a otros casos que tú has podido ¿Y cómo? Que va a ir desde el 5 hasta el 8%. Claro, que dice, la propuesta plantea un retorno entre 3%, un sol 35 por metro cuadrado los primeros 10 años y 8%, 3.30 soles por metro cuadrado los últimos 3 años de las utilidades. Mucho más parecido a lo que paga actualmente el Arcomar, de lo que siempre se queja el alcalde. Eso no Ahora, es así. La pregunta es... sobre facturación, no sobre utilidad, lo cual tú ¿Cómo sabes. van a ser utilidades? ¿Cómo van a ser utilidades? La empresa pues tiene sus mecanismos para hacerlo, básicamente. Pero dime cómo lo va a hacer si es que finalmente tú me dices que va a ser un tema para deporte. Tal cual. El proyecto está considerando una serie de estacionamientos. Justamente por eso los pilotes se va a aprovechar toda la parte baja para que sean estacionamientos. O sea, en vez de complejo deportivo y canchas va a ser ahora estacionamientos para que asistan al Zoom, a la arena. No únicamente al Zoom y a la arena. Tú sabes que nosotros en Miraflores tenemos la comunidad, por ejemplo, runner más grande del Perú. Van al malecón. Tenemos miles de personas que hacen eso, van a tener un espacio donde poder irlo y utilizar. Además, evidentemente, va a estar el espacio de la arena y tengo entendido que el proyecto también considera en la parte superior un gran ambiente con vista al mar que va a ser utilizado para múltiples motivos. 500 estacionamientos. Ahora, déjame ver ese tema. ¿Cómo se le consulta a la ciudadanía? Es decir, primero que todo, ¿qué tipo de
estudio y aprobación necesita un proyecto? Esto yo me imagino que necesita una especie de estudio de impacto ambiental semidetallado, por lo menos. Por supuesto. El estudio va a tener su expediente técnico, van a tener una serie de aprobaciones de todas las autoridades competentes para lo mismo antes de su ejecución. Ok, pero eso conlleva justamente una participación ciudadana que si bien no es vinculante, sin lugar a dudas, pero ya se hizo finalmente, ya hiciste la licitación, ya la ganó sin ningún otro competidor. Y finalmente no le has consultado nada a los vecinos. Déjame aclarar ese punto, Cristian. Claro que le hemos consultado a los vecinos. Nosotros hemos tenido más de 7 jornadas con cientos de vecinos, en especial vecinos de la zona, los cuales nos han manifestado su interés por llevar adelante un proyecto que sea evidentemente viable para que este espacio vuelva a ser utilizado. Recordemos que este espacio no es utilizado hace más de 6 años. Es un espacio muerto actualmente. Bueno, porque se tenía que hacerlo de Bonilla finalmente y se ha parado. Es que no se hizo, pues, Cristian, es un riesgo hacerlo. Pero y ahora van a hacer algo de mucho más peso, pero por claro, supuesto, van a hacer el costo de las estructuras. Exactamente. Bueno, me queda la duda, pero Renzo, yo... Felipe Ojeda, perdón. Agradezco que hayas venido. Solo quería cerrar con algo muy corto. Dale, sí, tienes un evento bonito con Sofía Mulanovich. Sí, hoy día hemos hecho la presentación del Surfest con Sofía Mulanovich, que lo vamos a desarrollar en la playa Punta Roquitas. Correcto. Todo este fin de semana y darle la tranquilidad al vecino que en verdad este proyecto, así como el proyecto complementario de infraestructura deportiva en la playa, es la mejor salida a la situación actual que tenemos en el distrito. Gracias, Felipe. Y con cargo a conversar otra vez contigo el informe del cual finalmente se sostiene para haber descartado el tema del Bonilla y obviamente el nuevo proyecto, porque como te digo, el proyecto que yo tengo de FAS, que se lo presentó como iniciativa privada, es un negocio para una arena de eventos musicales. Ya el vecino finalmente verá finalmente cómo reacciona frente a ello. Muchísimas gracias.